Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy te voy a hablar de la relación que existe entre la balanza de pagos y las reservas internacionales. Y no es que este sea un tema menor, todo lo contrario, es muy importante, ya que permite que una economía, que las economías emergentes, como son las de Latinoamérica en general, surjan y puedan ir mejorando el estándar de vida de las personas que viven dentro de un país. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno tiene mejor comercio exterior con el resto del mundo, eso permite, de una manera que te voy a explicar numéricamente, que la cantidad de reservas que hay, es decir, cuando hablamos de reservas hablamos de la cantidad de dólares que hay adentro del Banco Central de cada país, bueno, ese comercio exterior positivo permite que esas reservas vayan aumentando. ¿Por qué es importante que las reservas vayan aumentando? Bueno, imagínate que en principio te va a dar una solidez a tu moneda y va a generar que en tu país haya menos inflación. Y además te va a hacer como, imagínate una economía normal, la economía diaria, la que tenés en tu casa. Si vos tenés un fondo de reservas a tu disposición, vas a estar mucho más sólido al momento de tener que enfrentar cualquier tipo de eventualidad que se te produce en una situación de vida normal. En principio voy a hacerte algo muy simple, un ejemplo muy sencillo para que se entienda clarito y después vamos a ver un ejercicio más complejo. Suponete que yo soy un exportador argentino que tiene 10 toneladas de soja para vender a Brasil a un valor de $600 la tonelada. Eso me va a dar un total, tengo un comprador en Brasil y eso me da un total de $6.000. Perfecto, yo exportador lo hago, el negocio me cierra, me sirve. ¿Lo puedo hacer directamente? No. Como estamos hablando de comercio internacional, intervienen los bancos centrales de los distintos países. Yo no lo puedo hacer directamente. Ahí es donde interviene la banca. En este caso, ¿qué voy a tener que hacer? Yo como exportador, yo voy a mandarle la soja al brasilero. El brasilero va a tomar esos $6.000, billete, y los va a depositar en su Banco Central y el Banco Central lo va a girar para el Banco Central en la Argentina. Y a Argentina se le va a producir un ingreso de divisas en dólares de $6.000. Más allá de ello, al productor, ya sabemos que acá en Argentina no le van a llegar los $6.000, le va a llegar muchísimo menos. ¿Por qué? Porque le vamos a tomar un dólar que no va a ser el dólar real, sino que va a ser el dólar oficial. Además, le vamos a hacer las retenciones correspondientes a la exportación de bienes. Con lo cual, en realidad, si ustedes pueden ver, el monto que va a recibir el exportador va a ser mucho menor del monto que recibió el Banco Central. Eso sería una parte de la balanza de pagos, de la balanza comercial que yo estoy haciendo en este ejemplo para simplificar. Por otro lado, vamos a suponer que ahora existe un importador, una persona en Argentina que quiere comprar un vehículo, quiere comprar, suponete, un Toyota Etios, no sé, que se hace, vamos a suponer para hacerlo sencillo, también en Brasil. Este Toyota, este auto, sale $6.500, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el importador, el argentino, para comprar ese producto? Se comunica con el brasilero que le va a vender el producto y tiene que tomar los dólares y depositarlos en el Banco Central. En Argentina no va a depositar dólares billete, no. En Argentina va a depositar pesos. Y va a depositar pesos a un valor ficticio, es decir, a un valor del dólar oficial. En este caso estamos alrededor de los 115 pesos aproximadamente, va variando de acuerdo a la fecha en la que estemos hablando. El Banco Central de la República Argentina, cuando tiene que pagar ese Toyota Etios, obviamente lo tiene que pagar, o sea, al productor de Toyota, al fabricante de Toyota en Brasil, no le interesa el peso como forma de pago, le interesa el billete verde. Entonces, ¿qué tiene que hacer Argentina? Argentina va a tener que tomar $6.500 y entregarle al Banco Central de Brasil los $6.500 para que a su vez se lo entregue a su productor, al fabricante del auto. El fabricante del auto feliz, y el problema lo tiene el Banco Central de Argentina. ¿Por qué? Había exportado por 6.000 e importó por 6.500, con lo cual hay $500 que no los tiene, que es un saldo negativo de la balanza de pagos, que de algún lado lo tiene que sacar. ¿De dónde puede sacar ese saldo de la balanza de pagos, ese saldo negativo de la balanza de pagos? Bueno, ahí es donde justamente empieza a funcionar el tema de las reservas. En principio, y mensualmente o periódicamente, lo voy a sacar del fondo de reservas que yo tengo acumulado.
Pero como se darán cuenta, el dinero no nace de los árboles, ¿no? O sea, esos dólares tienen que nacer por producción propia. En este caso tendrían que surgir por una acumulación en las reservas del Banco Central. Esta situación de balanza de pagos negativa, si es transitoria, no tiene mayores inconvenientes. El problema es cuando la misma se vuelve recurrente. Los gobernantes argentinos cambian de modelo cada 10 o 15 años. Uno cierra el país, el otro lo abre indiscriminadamente. Uno impone controles, el otro desregula todo. Uno fomenta las importaciones y el otro las prohíbe. Cuando vos todos los meses tenés, o todos los años constantemente tenés un saldo en la balanza de pagos negativa, ¿qué pasa? Tus reservas se van a ir debilitando, van a ir bajando, van a ir disminuyendo. Y entonces vos vas a tener que inventar herramientas fuera del mercado y fuera de la lógica comercial para tratar de defender tus reservas. Entonces vas a poner prohibición para las importaciones y vas a poner tipos de cambios diferenciales, o sea, una serie de herramientas que hacen que el comercio con el exterior no pueda producirse. A corto plazo, esta situación de la balanza de pagos negativas no es grave. El problema se genera cuando con el transcurso de los años se mantiene una balanza de pagos negativas y tus reservas van disminuyendo lentamente y no tenés forma de recuperarlas. Entonces ahí es donde llegan las situaciones de estrangulamiento externo, como le pasa a Argentina, por ejemplo, hace unos cuantos años, producto de este déficit comercial constante en la balanza de pagos. Es importante como herramienta para tratar de controlar la relación que hay entre el tipo de cambio y la balanza de pagos y el saldo de la balanza de pagos. Eso te lo explico en un video específico. Y también es importante para mantener una relación sana, es decir, un saldo positivo de la balanza de pagos, favorecer y estar abiertos al mundo y tratar de favorecer el comercio exterior para favorecer a los exportadores y no beneficiar a los importadores. Fíjate que en el ejemplo que yo te había dado, el importador del vehículo estaba pagando un auto a $1 de 115 pesos, es decir, a $1 ficticio, que en definitiva lo estaba subvencionando el exportador o los mismos habitantes de la Argentina, o sea, favoreciendo a una persona que quiere traer un auto importado y entregando de alguna manera trabajo en este caso al productor, al fabricante brasilero. O sea, mantener todas estas estructuras económicas, no financieras, sino económicas, de manera deficitaria a largo plazo, son las que llevan, en definitiva, a tener problemas estructurales en la economía como el que vive la Argentina desde hace ya un par de décadas. Nos vemos en próximos videos donde te voy a hablar, ya te voy a dar un ejercicio más complejo de balanza de pagos y su relación con las reservas internacionales. Nos vemos ahí.